olvidó qué clase es. Ya, bueno, esta clase constituye la número, esta es la número 27 y aborda lo que es la precariedad y como la realidad social de Chile. Si bien es una película de mediados del siglo XX, en realidad es muy representativa de cómo vive el bajo pueblo durante prácticamente todo el siglo XX. Ya podríamos decir desde 1920 más o menos hasta 1980, ¿ya? No, 1970, una cosa así, ¿ya? Es en realidad súper representativa sobre prácticamente todo el siglo XX chileno. Esta película, bueno, de nombre Largo Viaje, eh, es súper, es del año 50, no, 67, es de ficción evidentemente, y uno de los logros como más grandes que tiene la película, aquí vamos a proyectar esto para que lo tengan, es... es el de representar la vida de los sectores populares, pero a partir de la vivencia y la mirada de un niño. Yo creo que ese es uno como de los principales enfoques que es novedoso para la época, eh, el mostrar, bueno, ahí está desde donde nosotros pudimos ver la película, es mostrar entonces la realidad de los sectores populares como desde la experiencia y la mirada de un niño. Muestran además, se involucran mucho en lo que es el ámbito privado de las familias, de las clases populares, eh, y además muestra, yo creo que lo más desgarrador de todo quizás, cómo la precariedad no solo afecta en el ámbito material, es decir, de no tener buenas condiciones de vida, sino también hay una precariedad como que incluso impacta como en lo cultural, es decir, de cómo vivir el duelo, de cómo vivir la muerte de un ser querido a propósito de tus malas condiciones de vida, porque finalmente muere el hermanito, eh, porque las expectativas de vida, especialmente para las clases populares, eran súper bajas. Los niños, yo les decía, que morían muchísimos niños antes de cumplir los 6 meses de edad. Entonces, la mortalidad infantil era gigantesca para esta época y la película logra como representarlo muy bien y además logra como poner en valor de alguna forma lo que es la cultura como popular a propósito de no mirar discriminatoriamente o con sesgo algo que era muy propio de la época, que era finalmente este ritual que era el, eh, el funeral de la Angelita. Ay, aquí no me funciona, yo quería como adelantarme acá. Eh, bueno, además de ese como del plus que tiene la película en términos, bueno, acá se evidencia, y estas escenas son realmente no solo buenas en lo real que puede ser el representar lo que viven los sectores populares en esta época, sino que además tiene una belleza, por así decirlo, y un impacto visual, como bien explicaba el Pancho, como súper importante. Tiene un enfoque y se relaciona muchísimo con una línea de películas que se estaba desarrollando por cineastas italianos, también por cineastas rusos. Eh, yo desconozco un poco las líneas, cómo se llaman estas corrientes como cinematográficas, pero la fotografía está tremendamente cuidada. Y a propósito de eso, quería como aprovechar de mostrarles como que va en la misma línea de alguna forma el trabajo que hizo Patricio Larraín. Era un fotógrafo que para los años 50, 60 se preocupó de retratar a los niños, a los niños chilenos y a los niños chilenos pobres. Entonces, nuevamente es como la puesta en valor y de la vida, de la cultura de los sectores populares sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo como de eh, juicio moral, ético sobre cómo vivían, finalmente retratar la realidad. Entonces, si se fijan, bueno, miren, aquí están, son fotos muy, muy bellas en cómo están compuestas, como visualmente, pero además son como, la gracia que tienen es de retratar como la realidad, lo que realmente se está viviendo. Esa es como la finalidad de este tipo de fotografía. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, no sé si les llamó para quienes pudieron ver como completa la película, y aquí, bueno, spoiler para los que no alcanzaron a terminarla,
No sé si les llamó la atención finalmente cómo se resuelve. Y si se fijan, el conflicto mayormente de la película no es como, no sé, un conflicto amoroso, un conflicto como de intereses, es como la realidad misma desarrolla conflictos, como la realidad de la vida privada, de la cotidianidad, está llena de conflictos, especialmente para los sectores populares. ¿Cuál es el conflicto de allí? De la precariedad, el conflicto de no tener las condiciones materiales para darle, por ejemplo, un entierro digno a un ser querido, de no poder tener las condiciones materiales para, ni los recursos para llevarlo a un centro asistencial y que finalmente se muera un bebé. Y también como, sí, eso, como, porque esto sucedía con los sectores populares, los sectores más altos no vivían tan cruelmente esta realidad. Entonces, ese es el conflicto de la película. El conflicto de la película es enfrentar a los sectores populares con la realidad que Chile presentaba en ese momento, ¿ya? Entonces, y que se agudiza, y aquí vínculo con la clase, esta forma de vivir es muy propia de cuando se da la crisis de los años 30 y vemos la migración campo-ciudad y vemos la migración también desde las salitreras hacia la ciudad de Santiago con mucha intensidad y llegan a una ciudad completamente mezquina, que no está preparada para recibir a tanta gente y que finalmente lo único que hace es recibir gente para relegarlas hacia sus periferias. Entonces, y también la película muestra que de alguna forma la única manera como de sobrevivir a esto es a partir de los vínculos que puedes generar como con tus vecinos, con tus familias y cosas así, y que se generan a propósito de esta mala vida que te toca vivir. Eso, entonces, y ojo que la película es muy interesante porque tampoco es explícita en su posicionamiento, no dice así como, qué mal y qué horrible la clase política que no hace nada, no, es simplemente retratar la realidad y eso es lo que muestra, ¿ya? Y eso lo hace muy, muy bella a esta película. Eso, no sé si alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta sobre la película, sino para comentarles lo que vamos a hacer en términos evaluativos. En Profe, el quiz, ¿Cómo? no entendí lo que le pasó a la familia después de que lo echaron a la calle. Creo que no se explica. Es que ese es el tema, po. Ese es el tema, esa es la gracia de la película, porque deja, si se fijan, es como un final abierto, porque es parte de la realidad, así como también pareciera ser que fluye como sin ningún como inicio claro, termina tampoco sin dejar resueltas como los problemas, porque así es la vida. Eso es lo que trata de hacer esta película. Es mostrarte, es como, hace un corte como en la realidad de una familia, que claro, está viviendo un conflicto como muy particular, que es como quizás el evidenciarte como un momento muy trágico, como de la desintegración, por así decirlo, porque es un desarraigo como territorial y también un desarraigo como una desestructuración familiar, pero finalmente lo que logra hacer, al igual que una fotografía, es cortarte un momento de la realidad que tuvo antecedentes y que puede explicar muchas cosas, pero que no nos interesa en ese momento y que va a tener un desenlace que tampoco nos interesa porque probablemente va a cambiar con el tiempo. Y esa es la gracia como de la propuesta cinematográfica de este cineasta, que es que tú vivas, porque el propósito acá es más que se resuelva el conflicto, es que tú logres empatizar y logres sentir como tuya la realidad que ellos están viviendo. Por eso te sumerge como en la vida cotidiana de esta familia. Y ojo, que es una tradición del cine chileno que se mantiene hasta el día de hoy. Por eso hay muchas películas que nos parecen lentas, nos parecen como que no fluyen mucho, que quedan inconclusas, porque ese es el propósito, que tú simplemente vivas lo que los personajes te tratan de hacer vivir. No sé si me explico. No sé si respondí tu pregunta, Pancho. Sí, 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 entendí. No sé si los chiquillos tendrán alguna duda. profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama donde vivía la familia? El sector, sabes que no sé. Lo puedo buscar, pero no lo sé. Ahora, lo importante es que la locación de esa película eh, podría ser perfectamente
cualquier lugar como periférico de Santiago, y entiéndase como periférico La Chimba, lo que es actualmente Independencia, Recoleta, podría haber sido Pudahuel, que en ese tiempo se llamaba Barranca, podría haber sido Maipú también. Eso es lo interesante también, que utiliza una locación que es difícil, bueno, yo lo voy a buscar para saber bien, porque también tengo la misma duda, ¿sabes? Que cuando la vi, o sea, la volví a ver ahora, creo que nunca resolví como de saber dónde estaba, qué lugar ocupara, pero eso es lo interesante, que para la época, incluso para pensar los años 30 o 40 en Chile, podría ser cualquier lugar. Es como grabar, no sé, pues como aquí donde vivo yo, como que puede ser, aquí mismo puede ser Puente Alto, Maipú, La Florida, porque son como lugares estándar donde finalmente vive cierta clase social. Eso, así que me queda pendiente, Vicente, lo voy a buscar, ¿ya? Ya. Para darte la respuesta a la próxima clase. Ujú. ¿Tienen alguna otra pregunta, chiquillos? Luis, ¿No? Ya. Entonces, bueno, como les decía, nosotros vamos a iniciar la evaluación el martes, por lo tanto, ya el martes se tienen que conectar a la hora, y va a consistir en un análisis que vamos a hacer de la película. Ya va a ser como una crítica a la película, donde el foco va a estar puesto en entender y, e historizar, es decir, dar las causas como históricas de por qué viven las clases populares de esta manera, ¿ya? Lo que vamos a tratar de hacer es recabar en los antecedentes históricos de lo que nos expone esta película, ¿ya? Eso es como básicamente. Lo único que les voy a pedir es que ese día obviamente se conecten a la hora, que lleguen con harto ánimo, porque ese día vamos a revisar la ficha de trabajo y por lo tanto también vamos a dar espacio para trabajar y el trabajo va a ser como lo he hecho en otros cursos de manera parcializada, es decir, ese día yo les voy a subir un formulario donde ustedes van a tener que trabajar y esa va a ser una primera entrega que iba a ser como un adelanto de lo que van a hacer después el viernes. El viernes 17 no es feriado, así que lo trabajamos igual, que es bueno por una parte porque así vamos a tener más tiempo para poder hacer el trabajo, pero fome quizás porque queríamos descansar. Bueno, en un contexto normal hubiésemos estado de vacaciones ahora, así que por eso no era feriado el 17. Eso, chiquillos y chiquillas,